El aire se había vuelto denso, cargado de una expectación casi palpable, la reverberación de miles de plegarias y el eco de una devoción sin límites flotando en el ambiente. Había llegado el momento. Mi mano temblaba ligeramente al comprender la magnitud de la tarea que me había sido encomendada, un privilegio que pocos experimentarían, un honor inmenso y a la vez una carga abrumadora. Estaba a punto de cerrar el ataúd de Carlo Acutis, el joven beato, el influencer de Dios del siglo XXI, y la pregunta que aún resuena en mi mente y en la de muchos es: ¿qué se siente al mirar por última vez el rostro de un santo y sellar su descanso final? ¿Qué revelaciones guarda ese instante de despedida, esa conexión íntima antes del adiós definitivo? Mi vínculo con Carlo, aunque póstumo, se había forjado a través de una admiración profunda y una fe compartida que trascendía el tiempo. Desde el primer momento en que escuché su historia, su vida resonó en mí con una fuerza inusual. Yo, como muchos otros jóvenes, me sentía interpelado por su testimonio. No era un santo tallado en piedra, distante y ajeno a nuestra realidad. Carlo era un muchacho de nuestra era, un entusiasta de la tecnología que utilizó sus talentos para difundir la fe de una manera innovadora y auténtica. Un católico italiano, nacido en el Reino Unido, beatificado por la Iglesia Católica, cuya corta vida estuvo dedicada a predicar el Evangelio a través del universo digital. Él fue un puente entre lo divino y lo terrenal, demostrando que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y real en el presente. Su historia es una luz para quienes buscan sentido en un mundo saturado de información y a menudo de vacío espiritual. La importancia de Carlo Acutis para la juventud y para la Iglesia moderna es innegable. Su beatificación no es solo un reconocimiento a su vida virtuosa, sino un poderoso mensaje de esperanza. Nos muestra que la santidad se puede alcanzar en la cotidianidad, entre pantallas y redes sociales, utilizando las herramientas de nuestro tiempo para un propósito superior. Es un modelo de lo que significa ser un cristiano auténtico en el siglo XXI, un santo de jeans y zapatillas deportivas. Su proceso de beatificación, tan rápido y con tanto impacto global, lo ha convertido en un símbolo de santidad moderna, accesible y cercano, un amigo en la fe que nos invita a imitar su celo apostólico. Él nos enseña que el cielo no está tan lejos como pensamos y que la juventud no es un impedimento para la grandeza espiritual. Sin embargo, a medida que el día del cierre se acercaba, una profunda presión comenzó a instalarse en mi interior. La responsabilidad de esta tarea superaba cualquier experiencia previa. ¿Cómo afrontar un acto tan íntimo y final que marcaría el fin de una llamada etapa pública de veneración con la reverencia que merecía? No se trataba de cerrar cualquier ataúd, se trataba del ataúd de un beato, de alguien cuya vida había tocado a millones, alguien a quien la Iglesia ya consideraba un intercesor en el cielo. La lucha interna era constante. Por un lado, la inmensa gratitud por ser parte de un momento histórico. Por otro, el temor de no estar a la altura de la santidad que emanaba de su presencia. Era una danza silenciosa entre la reverencia devota y la cruda realidad de una tarea práctica, un acto que sellaría el adiós final a la vista de los fieles. Los murmullos de mis propios pensamientos se confundían con las voces de los peregrinos, cada uno deseando prolongar un instante más su cercanía a Carlo. Si este tipo de historias te conmueven y te inspiran, no olvides suscribirte a nuestro canal. Los días previos a la ceremonia de cierre del ataúd de Carlo Acutis estuvieron cargados de una atmósfera casi palpable de devoción y expectación. Recuerdo cada detalle, cada sombra en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. La pequeña ciudad italiana donde reposaba Carlo se había transformado en un epicentro de peregrinación. Oleadas ininterrumpidas de fieles llegaban de todos los rincones del mundo, sus rostros marcados por la esperanza, la curiosidad y una fe inquebrantable. Las calles empedradas, normalmente tranquilas, bullían con conversaciones en decenas de idiomas, todas ellas centradas en el ciberapóstol de la Eucaristía. Para mí, esta afluencia masiva, esta muestra global de afecto por Carlo, intensificaba la carga emocional de lo que me esperaba. Sabía que mi tarea, aunque íntima y personal, era un símbolo para todos ellos. El peso no era solo el de un acto físico, sino el de cerrar un capítulo de una presencia tangible para millones. El último encuentro público con Carlo, en su estado de conservación, fue un evento conmovedor. Miles hacían fila durante horas bajo el sol italiano, ansiosos por una última mirada al joven beato. Su cuerpo, exhibido en el santuario, parecía descansar en una paz serena,
con sus zapatillas deportivas y su ropa informal, un recordatorio vívido de su juventud y su modernidad. La gente lloraba, rezaba y muchos se quedaban en silencio, simplemente absorbiendo la energía de su presencia. Escuché murmullos de asombro por su aparente incorruptibilidad, comentarios sobre sus rasgos juveniles, sobre la dulzura de su expresión. Algunos lo veían como un milagro en sí mismo, otros como una prueba irrefutable de la vida eterna. Para mí, estar entre esa multitud y observar su devoción reforzó la magnitud de la responsabilidad que me había sido encomendada. Sabía que después de mi intervención, esa visión pública, esa conexión directa con su cuerpo beatificado, terminaría. La soledad de la tarea se hizo más evidente a medida que se acercaba el momento. Contrastaba drásticamente con la multitud fervorosa que lo había venerado. Una vez que las últimas filas de peregrinos se dispersaron y los cánticos de la vigilia nocturna se apagaron en la distancia, el santuario se sumergió en un silencio denso y respetuoso. Quedamos solo unos pocos, los encargados de los últimos ritos, en la penumbra de la noche. La presión era inmensa. Éramos los últimos en verlo de cerca, en tocar el ataúd que pronto sellaría su presencia entre nosotros. Era una responsabilidad sagrada, un privilegio que venía con una carga singular. Sentía que cada mirada, cada respiración en ese espacio íntimo tenía un significado profundo. En esos momentos de preparación y espera, mis reflexiones personales sobre la vida de Carlo se hicieron más intensas. Recordaba los testimonios de sus milagros atribuidos, las historias de sanaciones inexplicables, las conversiones de corazones endurecidos. Penetraba en mi mente cómo un joven tan común, en apariencia, había logrado un impacto tan extraordinario en tantas personas a través de su fe inquebrantable y su uso innovador de la tecnología para difundir la palabra de Dios. Pensaba en su devoción a la Eucaristía, en su amor por los pobres, en su alegría contagiosa. Intentaba encontrar en su ejemplo la fuerza y la calma necesarias para enfrentar la inminente tarea. Me repetía a mí mismo que no estaba cerrando solo un ataúd, sino honrando una vida que sigue inspirando y que, de alguna manera misteriosa, aún nos acompaña. Esa convicción era mi único ancla en el mar de emociones que me embargaba. El acceso al santuario se dio bajo un manto de un silencio casi reverencial, roto apenas por el tenue eco de mis propios pasos sobre el frío mármol. Había una solemnidad palpable en el aire, una densidad que no provenía de la oscuridad, sino de la santidad que impregnaba cada rincón de aquel espacio. Las luces eran bajas, diseñadas no para iluminar vivamente, sino para realzar la atmósfera de meditación y respeto. Me sentía como si estuviera entrando en un umbral entre dos mundos, el nuestro y el de lo sagrado. No había guardias ostentosos ni multitudes clamorosas, solo la quietud profunda que se reserva para los momentos de mayor trascendencia. La puerta se cerró suavemente a mi espalda, sellando el exterior ruidoso y dejándome a solas con mi tarea y con la presencia de Carlo. Cada paso hacia el ataúd era una progresión cargada de significado, una danza lenta y deliberada entre el deber y la devoción. Mis pulmones se sentían llenos de un aire más denso, más puro, o tal vez era solo mi percepción alterada por la intensidad del momento. Sentía el latido de mi corazón reverberar en mis oídos, un tambor sordo que marcaba el compás de mi aproximación. Aquella no era solo una caja de madera y metal, era el último reposo terrenal de un joven que había tocado innumerables vidas, que había trascendido las barreras de lo ordinario con su fe extraordinaria. Mis emociones eran un torbellino, temor reverencial, una profunda tristeza por la despedida, pero también una extraña sensación de privilegio y honor por ser el elegido para esta última íntima ofrenda. Era como si cada fibra de mi ser reconociera la magnitud de estar ante algo sagrado y trascendente, un puente entre el cielo y la tierra. La sensación de lo divino se hacía innegable en aquel santuario y yo, un simple mortal, era un testigo silencioso de su manifestación. Finalmente me encontré frente a la urna de cristal. La primera mirada fue un impacto que me dejó sin aliento, una imagen que se grabaría indeleblemente en mi memoria. Allí estaba Carlo, su figura inconfundible, envuelta en esa paz serena que ya era su sello. Sus rasgos juveniles, aunque sin el brillo de la vida terrenal, conservaban una dulzura inalterable. Sus ojos, ahora cerrados para siempre a este mundo, parecían susurrar historias de un cielo ya conquistado. Llevaba su atuendo deportivo cotidiano, un recuerdo
sobre el pecho, y fue en ese detalle donde mi mirada se detuvo más tiempo. Esas manos que habían tecleado códigos de programación, que habían distribuido alimentos a los pobres, que habían sostenido el rosario, ahora descansaban en una quietud eterna, una quietud que a la vez irradiaba una poderosa energía espiritual. Me sentía ante la reliquia más preciada, pero al mismo tiempo ante un hermano mayor en la fe. Era un rostro que me hablaba sin palabras, que me invitaba a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y la permanencia de aquello que es verdaderamente importante. La solemnidad del momento no se limitaba a la muerte, sino que era una celebración de una vida que había sido vivida con un propósito sublime y que ahora reposaba, esperando una resurrección gloriosa. La revelación sensorial que experimenté en aquel instante trascendió lo puramente visual. No solo vi a Carlo Acutis con mis ojos, sino que lo sentí con cada fibra de mi ser, una presencia etérea y contundente a la vez. Una profunda sensación de paz me envolvió, no la paz vacía de la ausencia, sino una paz vibrante, llena de vida. Era como si el aire mismo se hubiera cargado de su espíritu, de su fe inquebrantable. Pude percibir una alegría serena, una calma que emanaba de su figura, una certeza de que su propósito había sido cumplido y su destino abrazado. Era una energía que se filtraba a través de la urna de cristal, impregnando el espacio con una devoción pura e inmaculada. Esta cercanía a Carlo, a su cuerpo físico, me llevó a un estado de contemplación casi místico, donde el tiempo parecía disolverse y solo existía la inmensidad de ese encuentro. Esa última mirada a Carlo se grabó en mi alma, transformando para siempre mi comprensión de la vida y de la fe. Fue una mezcla de tristeza por la despedida final, por el cierre de un capítulo terrenal, pero, paradójicamente, también una abrumadora ola de esperanza. Su rostro, aunque inmóvil, confirmaba la promesa de la vida eterna, la recompensa para aquellos que viven con un corazón puro y entregado. Sentí una profunda conexión con la eternidad a través de él, una reafirmación de todas las verdades en las que creía. Esa visión no era la de un final, sino la de una transición, un puente hacia algo infinitamente más grande. Me sentí privilegiado, bendecido por haber sido testigo de tal manifestación de santidad que consolidó mi propia fe de una manera que ninguna homilía o texto sagrado había logrado antes. Con una profunda reverencia, comencé la tarea para la cual había sido encomendado. Cada movimiento era deliberado, cargado de respeto y honor. Con cuidado, coloqué los elementos finales alrededor de Carlo, ajustando las telas, asegurando que todo estuviera dispuesto con la dignidad que merecía. Mis manos, temblorosas al principio, encontraron una extraña firmeza, como si fuesen guiadas por una fuerza superior. La conciencia de estar realizando el último acto de honor terrenal hacia un beato infundía cada gesto de un significado profundo. No era un simple trabajo, era un ritual sagrado, una despedida final antes de que el mundo exterior continuara su veneración. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la profunda satisfacción de servir a alguien tan extraordinario. Mientras mis manos ejecutaban estos últimos preparativos, mi mente estaba en constante oración, una comunión silenciosa con aquel joven que había acortado la distancia entre lo humano y lo divino. En medio de ese silencio solemne, sentí como si Carlo me transmitiera un mensaje, no con palabras audibles, sino a través de una poderosa impresión espiritual. Era un mensaje de alegría, de perseverancia en la fe, de la importancia de vivir cada día con un propósito divino. Sentí su impulso a seguir luchando, a no desfallecer ante las dificultades, a encontrar la felicidad en la entrega a Dios y al prójimo. Era un llamado silencioso a la acción, a evangelizar con el ejemplo, tal como él lo había hecho. Su presencia me recordaba que la verdadera felicidad reside en la santidad, en la conexión íntima con lo trascendente. Había una dulzura en esa comunicación sin palabras, una amabilidad que me invitaba a ser mejor, a vivir con la misma pasión que él demostró. Ese mensaje resonó en lo más profundo de mi ser, prometiendo permanecer como una guía en mi camino. El ritual inminente de sellar el ataúd se cierne sobre mí como una nube densa pero sagrada. Con cada movimiento, intentando mantener la compostura, me acerco a la urna con una mezcla de reverencia y una punzada de tristeza indescriptible. Mis manos
temblorosas pero firmes, se posan sobre el borde de la cubierta, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Cada gesto se convierte en parte de una danza lenta y meditada, un acto de cierre no solo físico, sino también emocional y espiritual. El silencio en la sala es absoluto, tan profundo que casi puedo escuchar el murmullo de mis propios pensamientos, cada uno de ellos dedicado a Carlo, al impacto que su corta vida ha tenido y a la trascendencia de este momento. Los ojos del equipo que me acompaña, pocos y escogidos, también reflejan una solemnidad compartida. No hay palabras, solo miradas de entendimiento mutuo. Es un privilegio y una carga que compartimos en ese instante. Comenzamos a asegurar la tapa del ataúd. El sonido de los tornillos al ser ajustados, metálico y definitivo, resuena en el espacio. Cada giro es un eco de la finitud terrenal, un acto irreversible que sella un capítulo, aunque abre otro de esperanza y fe. Respiro hondo sintiendo cómo el aire se expande en mis pulmones, como si quisiera contener el último aliento de ese sagrado momento. La irrevocabilidad de este acto me golpea con fuerza, pero también la certeza de que su legado está más vivo que nunca. Mientras el último tornillo es apretido, cierro los ojos por un instante. Me despido de Carlo en mi corazón, con una oración silenciosa y personal. No son palabras articuladas, sino una conversación del alma, un agradecimiento por su testimonio, por el milagro de su vida, por la inspiración que sembró en tantos. Le pido que interceda por nosotros, por la juventud, por un mundo que tanto necesita su mensaje. Siento que, a pesar de que el ataúd está sellado, la conexión con él, con su espíritu, no ha hecho más que fortalecerse. Es una despedida necesaria, sí, pero no final. Su presencia, la que sentí de forma tan palpable, se traslada de lo físico a lo esencial, a lo espiritual. El legado de Carlo, lejos de quedar confinado dentro de esa urna, se solidifica en este mismo instante. El cierre del ataúd no es una clausura, sino una afirmación, una declaración de que su misión continúa, trascendiendo las barreras de la muerte. Es un punto de inflexión donde su influencia se transforma de un recuerdo palpable a una fuerza espiritual inagotable. Su vida, sus enseñanzas, su pasión por la Eucaristía, su habilidad para conectar la fe con la tecnología, todo esto ahora se eleva, liberado de las limitaciones del cuerpo, para resonar con mayor fuerza en el corazón de miles, de millones. Siento que este acto final no es un adiós, sino un hasta pronto, en el gran plan divino. Al salir de la sala, con los pasos lentos y pesados, la transición de la intimidad sagrada a la anticipación del mundo exterior es casi dolorosa. Afuera, la multitud espera, ajena a la profunda intimidad de lo que acabamos de presenciar. Los murmullos de los peregrinos, el suave murmullo de las oraciones, la expectación que flota en el aire, todo eso choca con el silencio que aún resuena en mi interior. He sido testigo de algo único, de un momento que pocos han compartido, un privilegio inmenso que llevo ahora como un tesoro sagrado en lo más profundo de mi alma. Esta experiencia me marca, me transforma. Ya no soy el mismo que entró. Mis ojos han visto lo que el mundo solo intuye, y mi corazón ha sentido lo que las palabras apenas pueden describir. La solemnidad de la misión se ha cumplido, pero sus ecos resonarán en mí por el resto de mis días. Una vez que la puerta del santuario se cerró detrás de mí, dejando atrás la luz tenue y la quietud cargada de Carlo, el mundo exterior pareció recuperar su volumen y su ritmo, pero yo ya no era el mismo. La experiencia de los últimos días, y en particular las últimas horas, me había transformado. La reflexión posterior al evento fue un proceso lento y profundo, una especie de decantación emocional y espiritual. Cada detalle de lo vivido se asentaba en mi mente, revelando capas de significado que en el fragor del momento me habían sido invisibles. Lo primero que noté fue una quietud interna que antes no poseía, la ansiedad de la tarea, la presión de la responsabilidad. Todo eso se había disipado, reemplazado por una paz serena. Era como si la proximidad de Carlo, su aura de santidad, hubiera pulido algo dentro de mí. Esta experiencia me obligó a reconsiderar lo que significa la santidad en nuestro tiempo. Carlo Acutis no era un ermitaño, ni un monje de clausura, ni un mártir de la antigüedad. Era un joven, como tantos otros, que amaba la tecnología, los videojuegos y la diversión. Y sin embargo, en su sencillez y su normalidad, encontró un camino extraordinario hacia Dios, un camino que lo convirtió en un faro para millones.
Su santidad no estaba en lo extraordinario de sus acciones externas, sino en la radicalidad de su amor y su fe manifestados en lo cotidiano. Él representaba y aún representa un nuevo modelo de santidad, accesible y relevante para el mundo actual, especialmente para los jóvenes. Su vida es un potente recordatorio de que no necesitamos hacer cosas grandiosas para ser grandes a los ojos de Dios. Basta con vivir con un corazón encendido por el amor divino, incluso en la era digital. La santidad, como Carlo la vivió, no es una fuga del mundo, sino una inmersión profunda en él, transformándolo desde adentro con la luz de la fe. A la luz de esta nueva comprensión, sentí un compromiso personal renovado. Mi propia fe, que siempre había sido parte de mi vida, ahora ardía con una intensidad diferente. Ya no era solo una herencia cultural o una serie de rituales, era una relación viva, dinámica, desafiante. El mensaje de Carlo, de usar las herramientas modernas para evangelizar, de la Eucaristía como autopista al cielo, resonaba en mí con una fuerza inusitada. Sentí la urgencia de compartir esta luz, de no guardar para mí solo la inspiración recibida. Comprendí que mi privilegio de haber estado tan cerca de un beato venía con la responsabilidad de ser un testigo, de ser una extensión de su legado, no de la misma manera que él. Por supuesto, porque cada uno tiene su propio camino, pero sí con el mismo espíritu de servicio y amor. La experiencia me infundió una profunda esperanza y un sentido de propósito que antes me resultaban esquivos. La vida y la muerte de Carlo no eran una tragedia, sino un testimonio de la victoria del amor sobre la oscuridad, de la eternidad sobre lo efímero. Mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió radicalmente. La muerte física de Carlo no puso fin a su existencia, simplemente transformó su forma de presencia. Él seguía estando de una manera hasta más profunda, más espiritual, conectando con corazones y mentes en todo el mundo. La certeza de su intercesión, su ejemplo de vida, me dieron una dirección clara. Me sentí llamado a vivir con más autenticidad, a buscar la trascendencia en mi día a día, a utilizar mis propios talentos y recursos para el bien, inspirado por la misma pasión que movió a Carlo. La oscuridad de la muerte se disipa ante la luz de una vida vivida con propósito divino. El acto de cerrar el ataúd de Carlo Acutis, lejos de ser un final, se reveló como una poderosa reafirmación de su vida eterna y de su impacto continuo en el mundo. Lo que comenzó como una tarea cargada de solemnidad y quizás algo de tristeza por la despedida, se transformó en una experiencia de profunda gratitud y alegría. Comprendí que esa acción, tan definitiva en su apariencia, era en realidad un puente. No cerraba la historia de Carlo, sino que abría un nuevo capítulo en la conciencia colectiva, un capítulo donde su luz brillaría con más fuerza que nunca, guiando a aquellos que buscan un sentido y un propósito en un mundo a menudo caótico. La tristeza inicial por la separación física dio paso a una euforia silenciosa, una certeza inquebrantable de que Carlo no había desaparecido, sino que su presencia se había expandido. Su espíritu parecía flotar en el ambiente, impregnando cada rincón de la basílica, cada corazón que lo recordaba. Esta fue la lección más importante que aprendí de aquel día, que la verdadera vida no termina con la muerte física. Es un tránsito, una transformación, una perpetuación a través del amor que sembraste y la fe que cultivaste. Carlo, a través de su corta pero intensa existencia, nos enseñó que la muerte no es el punto final, sino el umbral hacia una plenitud inimaginable, un reencuentro con el amor supremo. Su recuerdo, su ejemplo, siguen siendo una inspiración inagotable, un motor para millones de personas alrededor del planeta que encuentran en su historia la fuerza para vivir con valentía y alegría, incluso frente a las adversidades. Su vida fue un testimonio de cómo un joven, inmerso en la cotidianidad del siglo XXI, pudo alcanzar la santidad, no a pesar de la tecnología, sino utilizándola como una herramienta para el bien. Carlo no se aisló del mundo, lo abrazó, lo transformó. Sus palabras, sus videos, sus experiencias personales continúan siendo faros de esperanza en la red, demostrando que la santidad no es una meta inalcanzable para unos pocos elegidos, sino una vocación universal que se puede vivir en cualquier época y circunstancia. Quiero exhortarles a ustedes que han compartido este relato a reflexionar profundamente sobre la vida de Carlo Acutis, no solo como una historia fascinante de fe, sino como un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos y nuestras propias posibilidades. ¿Cómo estamos usando nuestras herramientas, nuestras plataformas, nuestros talentos? ¿Estamos, como Carlo, construyendo autopistas al cielo para nosotros y para los demás? Su mensaje es una invitación a la acción, a no conformarnos con una fe tibia, sino a arder con pasión, a buscar a Jesús en la Eucaristía,
a usar la tecnología para esparcir el amor y la verdad. La vida de Carlo nos desafía a ser santos aquí y ahora, en nuestro mundo digital y complejo. Su influencia no se ha desvanecido con el tiempo, al contrario, se ha intensificado a medida que más personas descubren su historia, su mensaje de alegría, su pasión por la Eucaristía y su uso innovador de la tecnología para evangelizar, se arraiga más profundamente en el corazón de la Iglesia y del mundo. Carlo Acutis sigue siendo ese influencer de Dios, un puente entre la fe milenaria y las nuevas generaciones, un recordatorio viviente de que la santidad es posible para todos. Su legado es un llamado a la acción, a vivir con propósito y a dejar una huella imborrable de amor en un mundo que tanto lo necesita. La fe que él vivió, el amor que derramó, la esperanza que encendió, son regalos que todavía nos ofrece a cada uno de nosotros. Esperamos que esta historia te haya tocado el corazón tan profundamente como a mí me impactó vivirla. Si fue así, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones inspiradoras. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que transforman. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció este relato, cómo te inspiró la vida de Carlo Acutis y qué lecciones te llevas contigo. Tus palabras son importantes para nosotros y para toda nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza.